Bienvenidos al Club de los Desconocidos Amigos, donde, Entonces las voces cuentan. pues, el día de hoy tenemos a Ángel Pastor y vamos a empezar directamente con las preguntas. Okey, primera pregunta, ¿quién eres y qué te define? Que bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Ángel Pastor Flores Pérez. Me dedico desde hace varios años a lo que es la docencia, la investigación y la consultoría en temas específicamente de gestión organizacional y talento humano. Mi pasión siempre ha sido entender cómo las personas, cómo trabajan en conjunto, pueden llegar a convertirse normalmente en la mayor fortaleza de cualquier tipo de organización. Esta experiencia me ha llevado precisamente a conocimiento a profundidad del comportamiento humano desde la perspectiva individual y la perspectiva colectiva, a escribir mi primer libro, al cual titulé Gestión Integral de la Conciencia Organizacional. De hecho, se ha desarrollado un modelo con este título que se llama GICO. Y bueno, ahora estoy ya en la segunda obra de escribir El precio del talento, mi segundo libro, donde voy a explorar cómo prosperar incluso cuando la capacidad de las personas genera resistencia dentro de las organizaciones. Para mí la idea central es clara. El talento humano debe ser reconocido, más no herido. Qué interesante. Tomé nota del nombre del libro y dices es Gestión Integral de la Conciencia Organizacional. ¿Tomé bien la nota? Es correcto. Y me gustaría preguntarte algo muy relevante. ¿Por qué consideras que las organizaciones tienen esta conciencia? ¿O a qué te refieres con este título en el que hablas de esta conciencia organizacional? Claro que sí, mira, al final de cuentas las organizaciones están conformadas por personas, por individuos que piensan, que evolucionan desde la manera individual, pero también desde la manera colectiva. Por lo tanto, las organizaciones van evolucionando y se va creando una conciencia. Una organización, bajo el precepto de mi libro, es un sistema viviente que va evolucionando, que siente y que obviamente debemos de enfocarnos a una multidisciplinariedad, ¿sí? No solamente verlo como parte de la administración, sino también la psicología, la economía, la ingeniería, la antropología, la historia, todas estas disciplinas que son ramas de las ciencias sociales, pues nos permite entender que las organizaciones son pensantes y cuando logramos que todos los individuos que están dentro de las organizaciones conectan a pesar de las individualidades, es mucho más redituable para las empresas lograr los objetivos y obviamente generar rentabilidad. Wow, qué interesante. Y me quedo con esto de que consideras que es un sistema viviente. Me parece súper adecuado el término, porque a veces podemos pensar en las organizaciones en abstracto, ¿no? Como que son números, son cuentas, son el nombre, es el acta constitutiva, pero no, este concepto que traes me parece muy interesante y súper innovador acerca de que una organización es un sistema viviente. Vamos con la siguiente pregunta. Si pudieras resumir, aunque ya explicaste un poco, pero vamos a ver si lo podemos concretar. ¿Cómo definirías el problema que ayudas a resolver a través de esta obra que estás publicando? Ok, mira, el problema central que abordo en mi libro es, desgraciadamente, la mala gestión del talento humano. Sí, como profesor, como profesionista, como empresario, pues a lo largo de mi vida y de mi experiencia, muchas organizaciones me he dado cuenta que tienen excelentes talentos, excelentes colaboradores, pero no saben cómo sacar provecho a esos talentos. Y en lugar de explotarlos, de beneficiarse, las organizaciones lo que terminan haciendo es, pues, en este caso, perdiendo el talento, se fuga, se va de las organizaciones, los desmotivan, generan conflictos. Y hoy en día hay un fenómeno
que no es nuevo, más bien dicho, sino que hoy día se le ha puesto el nombre y la etiqueta. Muchos empleados están terminando en este efecto que se le conoce como la renuncia silenciosa. Es decir, como las organizaciones no aprovechan el talento, no los motivan, al contrario, se sienten amenazados y por muchos años, lo digo a título personal, en algún momento de mi vida profesional hubo una etapa de frustración donde por más que me esforzaba, por más que trabajaba, por más que me preparaba y proponía mejoras en las organizaciones, pues siempre me topé con jefes o directivos que se sentían amenazados por el talento. Por eso de ahí viene el segundo libro que estoy escribiendo. Mm, Wow, qué interesante. No sé si quieres hacer una pregunta. sí, vamos a hacer por la siguiente. ¿A quién y cómo naciste es por ese problema? Pues mira, fue una mezcla entre lo académico y lo personal, como lo acababa de mencionar. Por un lado, como investigador, pues, he estudiado muchos casos de éxito y fracaso, y descubrí que el común denominador era cómo se trata al talento humana. Y por otro lado, en mi vida profesional y personal, pues he vivido lo que significa que tu trabajo y tus capacidades incomode a quienes deberían impulsarte. De ahí nació la necesidad de escribir primero Kiko, la gestión, el libro de gestión integral de la conciencia organizacional, donde hablo de cómo las organizaciones pueden crecer desde la conciencia colectiva. Y hoy en día que estoy escribiendo en estos días ya lo que es mi segundo título, que es El precio del talento, aquí voy a plantear cómo el individuo puede prosperar incluso cuando su talento incomoda. Qué interesante. Me llama mucho la atención esto último que dices, que es que el talento incomoda. El talento incomoda. Y creo que estoy bastante de acuerdo con la frase, porque hay piezas de personas, bueno, pensando en que, bo a lo mejor voy a decir una burrada, pero pienso que vas armando, cuando vas conformando una organización, vas armando como un rompecabezas, en donde a veces los malos directivos piensan que debemos conformar la organización conforme a las piezas que yo defino que deberían funcionar, y eso hace que las personas se encasillen y que en vez de liberar su potencial y que en vez de que puedan hacer que la gente libere todo su potencial para beneficio de la organización, entonces los quieren coartar, los quieren tijeretear, quieren que los talentos sean exactamente como ellos piensan que la organización es diseñada, cuando muchas organizaciones, yo he visto a lo largo de mi carrera, son justo lo contrario, son aquellas que ayudan a que las personas liberen el máximo potencial de su creatividad. No sé qué piensas de esto. Es correcto. De hecho, yo no diría que es culpa también de los directivos, ¿no? Es como la parte que no nos enseñan a ser padres, por ejemplo. O sea, vamos aprendiendo de patrones de nuestros papás, de los abuelos, de los bisabuelos, y de repente repetimos patrones y cuando nos volvemos conscientes, tratamos de corregir. En cuestión de los directivos, sobre todo en nuestro país, obviamente tampoco dejando los que son los malos del cuento, pues no están preparados. Normalmente las organizaciones, sus capacitaciones siempre están enfocadas a, a los empleados, a la parte operativa y técnica. Muy pocas veces se consideran que los directivos necesitan capacitaciones y hoy en día requiere mucho en un talento específico a desarrollar, que es la inteligencia emocional, que se vuelvan conscientes precisamente. Y precisamente por eso le puse a mi primer libro, Conciencia Organizacional, porque los directivos hoy en día han perdido la conciencia y es algo que también al ser humano hoy en día nos está convirtiendo en personas individualistas que tiene que ver con la lucha de egos. ¿Sí? ¿Cómo voy a permitir que alguien me quite
puesto que a mí tanto tiempo me costó, cuando no lo vemos desde el punto de vista colaborativo. Entonces, también es luchar, son muchos demonios con los que hay que lidiar, no es fácil, yo siempre les digo también a mis alumnos, todos queremos ser jefes porque queremos los beneficios económicos, sobre todo, y ciertas facilidades o privilegios, pero cuando estás ya también en un puesto directivo que me ha tocado a mí trabajar, ser el responsable de equipos de trabajo, pues es una enorme responsabilidad lidiar con los problemas, es que dar la cara por el equipo de trabajo y no es fácil. Pero también, como todo en esto, pues también hay directivos que tienen que ver con sus principios, con su formación ética, con su personalidad, que la trasladan a la parte laboral. Excelente, qué interesante, Ángel, lo que nos comentas. Y voy a una pregunta que nos gusta hacer, porque entendemos que cuando las personas llegan a este lugar al que tú has llegado, en donde, por lo que nos comentas, pues has tenido esta experiencia, no solo teórica, porque si bien te presentaste como investigador, sino que también en la práctica has estado dirigiendo a estos equipos de personas. Siempre pensamos que hay un detonador o un momento gatillo, en donde dices: "No nací teniendo esta necesidad de escribir un libro acerca de la conciencia organizacional. No nací sabiendo que existían estos problemas en las organizaciones, pero hubo un momento en mi vida que detonó eso, que fue como el gatillo que me impulsó a tener esta pasión y a dedicarle, pues, muchas horas y muchos años a pensar en estos problemas", porque a veces yo creo que las personas piensan que el autor de un libro nada más como que se levanta de la noche a la mañana y ya tiene como las ideas claras y las empieza a escribir. Y yo creo que este tipo de publicaciones como la que tú haces es, es como un proceso completo de madurez, de ir viendo los problemas, de ir detectando las cosas, de ir observando, de ir tomando notas y al final que termine con esta obra que tú presentas. Cuéntame, ¿tienes claro cuándo fue ese momento que dijiste, yo me tengo que dedicar a esto? Sí, pues ahora sí que sí, como bien lo dices, hay, lo voy a piratear por ahí una frase de un programa que dice el minuto que cambió la vida, la parte de gatillo. Yo creo que ha sido ya hace varios años, la verdad lo estuve posponiendo, que siempre con la carga laboral, la familia y todo, siempre uno dice, no, no hay tiempo. Pero yo creo que recientemente, hace unos meses, vivimos precisamente un conflicto laboral entre compañeros en una empresa, y vivimos esta parte de cómo vemos que los liderazgos no premian a la gente correcta, a la gente que sí trabaja, a la gente que sí tiene capacidades, a la gente que propone y que realmente prefieren rodearse de elementos que aportan otras cosas más negativas, ¿no? Que no favorecen el entorno laboral. Y fue un momento en que dije, bueno, ya, eh, inclusive llegamos a la denuncia, o sea, nos fuimos a la parte legal, y fue un clic que dije, bueno, okey, ya hicimos lo que tenemos que hacer. Y en una clase, precisamente con mis alumnos, parece que esa semana se alinearon los astros, lo digo yo. Aparte de yo vivir esa parte de conflicto laboral, este, ese fin de semana en una clase precisamente que hablábamos de liderazgo, de la parte legal también laboral. Mis alumnos me empezaban a preguntar, profe, pero, por ejemplo, yo estoy viviendo en mi empresa esto, y otro alumno, profe, yo también me estoy enfrentando, y como que hizo ese clic donde dije, hoy, todos estamos, no es una percepción personal nada más, no somos nada más ese equipo de personas, no es algo real que se está viviendo en todas las organizaciones. Creo que ese fue el momento en que dije, tengo que sacar todo esto, o sea, también fue una catarsis para mí, es una manera de desahogo, como bien lo dices, no es que un día te levantes y todo sea magia. Eh, Creo que afortunadamente tengo la experiencia y el conocimiento, y yo creo que lo más difícil fue cómo acomodar las ideas y la parte gramática y todo eso, pero ese fue mi momento gatillo, ¿no? Entre esta situación como profesionista en el verdadero mundo real.
y que mis alumnos en esta semana me empezaron también a acercarse, a preguntarme, pedirme consejos, cómo le hago, cómo lidio con la frustración, qué hago y me voy de la empresa. Y entonces dije, tengo que escribir esto, pero no solamente como un quejo, una denuncia o simplemente un libro, sino yo estoy plasmando en este primer libro de la conciencia organizacional cómo al final de cuentas convertir la parte negativa, la frustración, en algo positivo, qué herramientas a mí me ayudaron y es lo que ofrezco también aquí en el libro, las herramientas, no solamente lo que ya todos sabemos, un libro más teórico, sino a ver, que una vez que identificas y haces tu diagnóstico y analizas tus herramientas personales, cómo las puedes transformar para que avances a pesar de los obstáculos. Okey. Mi pregunta ahorita, si tu vida, fuera una película, ¿cómo se llamaría? Si fuera una película, buena pregunta. ¿Cómo se llamaría? Eh, híjole. mm, Las mil y una historias de pastor, yo creo, porque creo que y eso sí, en clases, de alguna manera, algo que me ha ayudado, no es fácil ser docente, es una enorme responsabilidad, pero creo que lo que me ha ayudado es que me ha tocado a lo largo yo trabajo desde los 6 años, empecé como cerillito, fui vendedor casa por casa, o sea, toda mi vida he estudiado y trabajado. Y llegó un momento en mi vida que, por ejemplo, yo decía, de todo lo que he trabajado, fui auxiliar de mantenimiento, fui pintor, albañil, carpintero, vendedor, cocinero, literalmente un mil usos, desde toda mi adolescencia, todo trabajo. Manito de qué me va a servir en dado momento. Esa pregunta me la hice cuando no sabía ni siquiera qué carrera estudiar y qué iba a hacer de mi vida. Cuando decido estudiar y hoy en día que soy profesor, dije, tengo tantas historias que he vivido de manera personal que hoy en día me dan los argumentos para escribir, por ejemplo, este libro y el segundo que estoy en proceso, y para que frente a mis grupos, con mis alumnos, yo pueda ayudarles a entender la parte teórica, desde los hilos de la administración, con lo que verdaderamente sucede en las organizaciones. Entonces, por eso yo la titulería Las mil y una historias del pastor. Creo que la vida me ha llevado a vivir de todo, de todas las circunstancias que creo que me han vuelto maduro, considero, empático con las personas, porque cada que se acerca un alumno, le tengo ese honor también de que mis alumnos me tienen la confianza y llegan conmigo, me cuentan sus historias de vida, y yo les digo, bueno, mira, aunque no lo creas, ese yo ya lo viví, cómo lo solucioné de esta manera, ojalá que sirva. Aquí también esto es de resistencia, y por eso creo que la vida me ha premiado con estas historias y estas vivencias para poder entonces yo después compartir y ayudar a los que vienen atrás de nosotros a que puedan encontrar de manera más fácil un camino hacia el éxito. Okey, okey, okey. Excelente, Ángel. Muy bien. Yo quiero, antes de tu pregunta, ya sabes que cuando platicas con gente interesante, no, ¿cómo lo digo? No es tan fácil seguir el script porque Sí, conforme nos estás platicando, nos van ocurriendo cosas y me llama mucho la atención esto que dices de que has trabajado desde los 6 años. Yo tengo aquí un sentimiento encontrado en el sentido de que, por un lado, entiendo que las leyes protejan a los niños de la explotación infantil, porque a veces robarle la infancia a un niño, pues, es muy triste, ¿no? Esto de que tal vez haya, pues, circunstancias, situaciones de los padres, o incluso probablemente padres abusivos que quieran vivir de los niños, y me parece que eso obviamente hay que regularlo, pero al mismo tiempo yo creo que personas como tú que han tenido que trabajar desde chiquitos, también han entendido un sentido diferente de la vida y han tenido unas experiencias muy interesantes que también les hacen apreciar, pues, les hacen apreciar el valor del trabajo, les hacen apreciar el valor del dinero, los hace niños más conscientes, ¿no? Juniors, ¿no? Como sí, como a lo mejor algunos de nosotros
fuimos o a lo mejor, por decirlo así, fuimos, eh, y me llama mucho la atención este comentario que haces de que es que yo trabajo desde los 6 años. Entonces, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Cuál tú consideras que es este valor del trabajo y qué beneficios tiene que una persona sea consciente de el esfuerzo que requiere llevar un peso a tu casa desde temprana edad? Ok, fíjate que sí, ok, desde el punto de vista legal no debería de estar permitido, es cierto, como niños se tienen derechos a disfrutar la infancia, al cuidado, a la salud, pero fíjate, afortunada y desafortunadamente, y obviamente son muchos años, al principio también en la etapa de la rebeldía uno no valora esto. Considero, yo trabajo desde los 6 años, no por necesidad o carencias en casa. Afortunadamente, mi papá yo vengo de un entorno familiar tradicional mexicano. Papá Mi papá fue militar, por lo tanto, era muy estricto, muy, frío, no mostrar sentimientos, rudo en la disciplina, y mi mamá era la mujer clásica versión mexicana, abnegada, ama de casa y que todo lo que dijera papá, ¿no? Hubo violencia intrafamiliar, también la viví desde muy niño, ya que he metido muchas veces en los hospitales cuidando a mi mamá precisamente de las golpizas que tenían mi papá con ella. Desde, desde muy chico creo que cuando mi papá me dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a trabajar, no porque haga falta, sino porque esta es la escuela que él tiene. Vuelvo a lo mismo y por eso generé esta parte de la conciencia individuo. Repetimos siempre patrones, ¿sí? Y siempre las heridas emocionales que tenemos normalmente surgen más de adultos que de niños. Tiene que ver con la parte medular que es la familia. Una herida con papá, una herida con mamá, los abuelos. Entonces mi papá me dijo, vete a trabajar, quiero que generes carácter, que aprendas el valor del dinero, que te sepas defender, porque él desde muy chico, él se salió desde los 8 años, él era de Guerrero, era de un rancho, y se salió y viajó por toda la república, y muchas veces me contaba de sus historias que vivió en la calle, que a veces no comía. Entonces, él procuró darme lo mejor, pero desde su perspectiva de escuela de vida me dijo: "Tú también tienes que aprender cómo yo valoro el dinero". Obviamente, en estas experiencias yo le agradezco hoy en día. Tuve que también llegar a un proceso, un tocar fondo en la parte de curar las heridas personales con la familia, con mi papá, con mi mamá. Por eso digo que tengo muchas vivencias que considero que me ponen en una posición en que puedo entender muchas historias de vida de otras personas y que por eso tengo la facilidad de que se acerquen y me compartan sus historias de vida y a lo mejor yo aconsejar o compartir lo que yo he vivido. Hoy agradezco porque gracias a eso desde otro enfoque, desde cómo no verlo todo siempre negativo, pues hoy soy una persona responsable, soy padre de familia, combino, obviamente tiene que haber un despertar de conciencia y cómo combinar lo que consideré bueno de la escuela de mi papá y de mi mamá con lo que hoy debería aplicar. Yo tengo una hija de 18 años, en la cual yo también le he puesto, ¿quieres esto? Hay que trabajar por ello, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo me encargo de que no te haga falta nada, tu educación, la mejor educación que podemos dar, la mejor herencia, pero siempre meto ese tip de mi escuela, ¿no? De hay que trabajar para ganarse las cosas. Entonces, agradezco a mis padres esa escuela. Hubo puntos negativos que a lo mejor quisiera borrar y que son heridas emocionales de la vida, pero creo que gracias a todo eso soy lo que soy el día de hoy. A lo mejor si y no quiere decir que el que otras personas hubieran tenido comodidades económicas sea malo. Hay una frase que cambió mi vida en un momento también que toqué fondo y que tuve que tomar la decisión, ¿no? De hundirme más emocionalmente o salir adelante. Y esa frase fue crucial para cambiar el enfoque. Fue que en algún momento una persona me dijo, primero tú, luego tú y después tú. Cuando me lo dijo, para mí sonó algo muy egoísta, como que yo primero, como que
sobre todo yo, hoy en día lo entiendo, lo que considero, lo interpreto es que para yo querer a alguien, para yo estar bien con alguien, para poder yo proveer, ayudar a alguien, primero tengo que estar bien yo, primero me tengo que respetar yo, primero me tengo que amar yo, para entonces cuando yo estoy bien, puedo desprenderme para ayudar a los demás. Excelente. Muy interesante este punto de vista y lo comparto. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta? Y voy a tener una pregunta muy directa. Como somos rusos, siempre estamos directos. Lo mejor. Ah, nos vamos a ver que tu papá ya está pegaba a tu mamá a veces. Sí, hubo violencia en tu. Y dile, ¿cómo tú saliste de estos patrones? ¿O tú caíste y después saliste? ¿O cómo tú? Porque a veces la persona sigue haciendo los mismos patrones de papás. Es correcto. No fue un trabajo fácil. Obviamente, a lo mejor de niño siento que no me afectó tanto porque creo que la ventaja que tienen los niños es que a pesar de todo siempre perdonan, siempre ven con positivismo, siempre desde la perspectiva del amor. Yo empecé a encontrar los resultados de esta situación que viví ya de adulto, y sobre todo en las relaciones de pareja, con las novias y obviamente pues, ya después que me casé. Creo que el punto importante y que hoy en día es muy complicado es que las personas deberíamos de volver a tener conciencia. Como vivimos en un entorno rodeado de tecnología, metidos en el celular, en redes sociales, nos olvidamos de mirar hacia adentro de nosotros como personas. O sea, vivimos tan ajetreados de que hay que ir a la escuela, llevar a los hijos, el trabajo, el dinero, las deudas, nos olvidamos de nuestro interior y en el momento en que yo asumí y tomé conciencia de decir, a ver, primero, que es creo que la parte que seguramente muchos han escuchado y que no es un cliché, es un proceso que no cualquiera asume o quiere vivirlo, es perdonar. Sí, es fácil decir la palabra, pero es muy complicado llevarlo. Yo perdoné a mi papá, perdoné a mi mamá de sus carencias, lo que me hicieron, porque me costó trabajo entender el por qué ellos fueron así, ¿sí? Porque sobre todo, por ejemplo, mi papá. Obviamente entendí después de muchos años de procesos, de terapias, o sea, es una realidad, solos no podemos. Y también en la parte de la espiritualidad, desde el enfoque que cada quien crea, desde un Dios, desde una energía, desde un universo, cada quien crea, al final todo considero que es lo mismo, es perdonar. Cuando tú perdonas, perdonas a tus papás, te perdonas a ti mismo y inicia un cambio que muchas veces en otras áreas o prácticas y es cuando comienza la magia, la transformación, el despertarte a la conciencia. Esto significa que te vuelves consciente de que okay, tuviste esta vida con tu familia, entonces no repitas los patrones. Pone en perspectiva qué sentías tú cuando tu papá le pegaba a tu mamá o cuando había violencia, o por ejemplo también cuando encontré a mi papá con otra persona que no era mi mamá, o sea, todas esas emociones, o sea, mantenerlas en el aspecto de decir, las abrazo, las proceso y las suelto. Y muchas veces no soltamos porque buscamos. Todavía hace unos años yo buscaba respuestas de por qué mi papá ya fallecieron. Mi mamá falleció un año, unos meses antes del COVID y mi papá un año antes. Y los dos se fueron sin decirme nada. Mi mamá siento que se fue enojada conmigo porque su última etapa ya le dio cáncer y terminé desgastado emocionalmente, me quedé sin trabajo, por estar metido en los hospitales y por un fin de semana que yo le pagué a una persona para que la cuidara porque yo ya mi cuerpo ya no daba más, en casa mi esposa y mi hija me requerían también. Ese fin de semana falleció y entonces se fue enojada conmigo. Mi papá pues nunca en toda su vida me dijo si estuvo orgulloso de mí, si, si fui un buen o mal hijo, pero se murió en la raya y se fue. Y muchos años yo estuve en esa etapa, en ese proceso
Por eso dije que hubo un momento en que toqué fondo, porque reventé, me enojé con la vida, me enfrenté a la divinidad y le reclamé que a mí fueron unas situaciones donde buscando las herramientas, buscando el perdón, dije, a ver, debo de asumir la conciencia. Mis papás fueron responsables de lo que hicieron, no es mi culpa. Yo soy responsable de lo que yo haga con lo que viví, con la información que recibí, con el estilo que yo soy el responsable de ahora qué hago. Porque normalmente es más fácil culpar a los demás o buscar culpables que asumir la responsabilidad y asumir la responsabilidad es parte del despertar de la conciencia. Uno de mis gurús, porque practiqué herramientas como, por ejemplo, la constelación familiar, a mí me ayudó muchísimo en esa etapa. Yo lo creía mucho en eso hasta que lo viví, con una manera de que yo cerré ciclos y descargué todo lo que tenía que descargar, perdón. Y fue una frase muy cierta que nos dijo el mentor en esa dinámica, que fue todo un día. Me dijo, mire, la única agradecimiento que le damos a nuestros papás es que un día se encontraron, tuvieron relaciones, lo dijo con otra palabra, pero tuvieron relaciones y les dieron la vida a ustedes. Y eso es todo lo que podemos agradecer de los papás. Lo que papá y mamá nos dé después de eso ya es un plus, ya sea que nos den una buena educación, un buen ejemplo, nos demuestren cariño, pero lo único que le agradecemos a papá y a mamá es que un día se encontraron, se gustaron y de ahí nacieron ustedes. Y eso es todo lo que podemos agradecer. Entonces es complejo porque muchas personas, el miedo hace que digan, es más fácil echar culpa, es que soy así porque así me trataron, es que así me tocó vivir, es que yo vengo de un entorno conflictivo, yo estuve cerca de compañeros, amigos que eran pandilleros, gente con la que trabajaba que sacaba armas y se guardaba cuando yo trabajaba, y afortunadamente nunca dentro de mí dijo, y me ofrecían droga y me ofrecieron muchas cosas, tuve muchas tentaciones y yo siempre lo he explicado para cerrar esta parte. Algo, una energía o el Dios, algo que existe ahí, me dijo, tu camino es este. O sea, a pesar de todas las distracciones, de todas las tentaciones, de toda la tribulación que viví, tú sigues un camino y ese camino hoy me tiene el día de hoy con ustedes. Qué interesante. Bueno, esta entrevista podría dar para mucho más, pero vamos a ir cerrando. Yo solo quiero hacer dos comentarios, ¿no? Parte del perdón a los padres es, a mí me gustó una frase que alguna vez me dijo una amiga y me dijo, mira, es que tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían y con lo que sabían. Y creo que va muy alineado a todo este proceso que has vivido. Y otro comentario, eh, me encanta escucharte porque se entiende, al menos yo logro entender en tus palabras y en todo este proceso que nos cuentas, que efectivamente te volviste una persona consciente, porque a veces yo creo que en las últimas épocas, gracias a tantas publicaciones, a tantos libros, a tanta información que tenemos acceso, a estudios pues, de teólogos, de filósofos, de psicólogos. Creo que ahora somos una sociedad más consciente y probablemente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos no llegaban a ese nivel de conciencia. Y me gusta mucho todo lo que comentas porque me hace ver que eres una persona consciente y qué mejor libro y qué mejor título para tu libro que Gestión Integral de la Conciencia Organizacional, escrito por una persona que ha llegado a un grado de conciencia que probablemente no muchas personas logran en su vida. Yo vamos a ir cerrando. Te quisiera hacer unas dos últimas preguntas. La primera es, ¿cómo te contactan los que estén interesados en tu libro? ¿En dónde lo pueden adquirir? Y me imagino que además del libro darás charlas, clases, ¿dónde pueden buscarte personas que estén interesadas en resolver estos temas organizacionales que nos comentas que creo que son de principal relevancia? Claro que sí, mira, bueno, no tengo muchas redes sociales,
procuro tener las necesarias para poderlas atender de calidad. En Facebook, literalmente me pueden encontrar así como Ángel Pastor Flores Pérez. De ahí mismo desprende mi página de académica, que está ahorita en proceso, va a ser mi sello editorial con el que voy a firmar mis siguientes libros, espero que sean más. Y el LinkedIn también, como red profesional, igual Ángel Pastor Flores Pérez. Y en TikTok está como @académica25. Ahí es donde normalmente subo reels o subo algún video. Voy a empezar a dedicarle tiempo para subir pequeños cortos con partes del libro para, obviamente, la gente tenga acceso a él. Y el libro ahorita está disponible en Amazon. Ahí está en Amazon Kindle. Está también en Google Play, que es básicamente el área de libros. Son las dos plataformas donde ahorita lo pueden adquirir y lo pueden descargar en versión digital. Y ahí vienen las opciones también si gusta de pasta blanda o pasta dura. Obviamente ahí vienen los cortos y viene el proceso de compra. Excelente, excelente. Pues amigos, apurémonos a descargar este libro, a comprarlo, por supuesto. Y si quieren tener más contacto con el autor, Ángel Pastor Flores Pérez, tanto en Facebook como en LinkedIn. Y no sé si quieras hacer una última pregunta. Pero la última pregunta es, ¿qué mensaje final tú quieres mandar a la audiencia, para la gente? Ok, sí, 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 gracias por el espacio. Me gustaría dejar el siguiente mensaje para su audiencia. Es nunca permitir que el miedo o la inseguridad de otros frene lo que ustedes son capaces de lograr. El talento es un don, pero también una responsabilidad y depende de cada uno transformarlo en oportunidades para crecer y para inspirar a otros. Si en algún momento sienten que sus capacidades incomodan, tomen eso como una señal de que están marcando diferencia. Abracen esa fuerza, canalícenla y atrévanse a brillar. El mundo necesita más personas auténticas, más talento que transforme su entorno. Wow, wow. No, bueno, pues te merezco un aplauso porque este mensaje final estuvo realmente increíble, motivador, eh, inspira. Y yo creo que, pues, no se pierdan la oportunidad de leer este libro, que si en esta pequeña frase Ángel nos puede compartir tanta inspiración, pues imagínense en un libro completo en donde podemos conocer mucho más a fondo lo que trae en esa mente brillante. Ángel, te agradecemos muchísimo la participación. Por favor, vamos a seguir en contacto para que después puedas volver a venir, sobre todo para que nos platiques del nuevo libro que estás escribiendo y para nosotros será un placer y un honor recibirte porque pues en media hora no podemos pues no podemos llegar a conocer todo de ti y creemos que en una segunda ocasión, una tercera, cuarta, quinta, pues podemos conocerte mucho mejor y pues que este podcast llegue a mucha gente que esté necesitada de este mensaje. Muchas gracias, Ángel, y estamos en comunicación. Sí, gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias.